Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga en Cristo Jesús. Un tema que se llama ¿qué causa la ira de Dios? Y qué bueno que vamos a Números 32, 10 al 14. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Cenezeo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y lo hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. He aquí que vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu sea el que nos ayude, nos recuerde todo lo que debemos de hablar con respecto a tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, ilumínanos, Espíritu Santo, para llevarla como tú quieres que la llevemos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué causa la ira de Dios? Vamos a ver puntos importantes. Entonces, la ira de Dios viene por el pecado. Hubo pecado de desanimar, desalentar a la gente para que no entraran a la tierra prometida. Es un pecador el que te ponga a desalentarte, te saque del camino correcto. Y la ira de Dios va a venir sobre tu vida. La palabra hebrea, af, ira, enojo, furor. En español, ira es cólera, enojo, mala consejera. Siempre se ha dicho que la ira es mala consejera. La ira de Dios es diferente a la de nosotros. Nosotros actuamos tan rápido, pero Dios coge ira, pero Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Eso es lo que te pedimos cada día, que airao pero no pequé. Siempre pida control, pídale: Señor, contrólame en cualquier situación que pueda verme en que yo pueda pecar. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra en lo que nos quiere decir la Biblia, cómo es Dios diferente a nosotros. Porque mire lo que nos dice la palabra en Joel 2:13, lo diferente que Él actúa a como somos nosotros. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Él es lento, pero cuando actúa, téngale temor. Es devastador, pero no lo sofoque, no lo provoque a ira. Y esos son los puntos que vamos a ver a este interrogante. ¿Qué causa la ira? Y nos va a dar 11 respuestas. Y con lo que encabezamos, ¿por qué vino la ira de Dios? Por estar desanimando al pueblo. Y cayó la ira de Dios sobre aquellos que desanimaron, excepto Josué y Caleb, que anduvieron en perfección. Y que la perfección en que no existe. Entonces la Biblia nos echa mentira. No existe humanamente, pero espiritualmente, dice Pablo, que los perfectos, en Filipenses 3:15, pensemos, andemos y caminemos en el mismo sentido, porque es espiritual. Carnal no la vas a conseguir nunca. Entonces vamos a ver la primera, la que avanza. Usted sabe lo que la gente se queja. Cristianos quejándose.
Mire, todo tiene que suceder para ayudarnos a bien. Entonces el pueblo todo lo tiene con Dios. Y hay gente quejándose por poca fe. Porque pensáis en lo que ha de comer, en lo que ha de vestir, en lo que ha de beber. Hombres de poca fe. Entonces vamos a ver lo que dice Números 11:1. Jehová ha enviado codornices, pero ese envío no fue en el tiempo de él, sino quejándose, y Dios escuchó. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y los oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Si ve que Dios es lento, pero cuando la queja avanza, le llega, te viene encima lo que te va a venir, el castigo, porque Dios lo ha dicho y yo lo creo. Mire que en el versículo 33 al 34, mire lo que dice. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Quibró Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. La codicia mata, y la codicia trae quejanza. Nunca estás contento, y entre más quiere, más quiere. Y en eso es lo que estamos viendo hoy en día, una iglesia que vive quejándose. Ahora lo que dice Pablo a la iglesia que estaba en Colosenses 3:13. Dice la palabra 3:13, Colosenses. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe por qué viene tanta quejanza? Falta de perdón. De no soportarse el uno al otro. De no perdonarse. Y aparece la quejanza. Ni avanzan ni dejan avanzar. Y allá comenzaron a desanimar y vino la ira de Dios. Primer punto con lo que cabeza. El desanimador. No se deje desanimar. Siga adelante en Jesucristo. Mire que en Santiago 5:9. Entonces cada día aprendemos más y vamos avanzando a una vida mejor con Jesucristo. Santiago 5:9 dice, mire que no le está hablando al mundo. ¿A dónde está la quejanza dentro de la iglesia? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Dios, el mismo Espíritu Santo. Está en la puerta. No se quejen el uno al otro. Perdónense. Mire que muchas veces, hasta el pastor, por la desobediencia, el no sometimiento, hace sermones donde de pronto está quejándose. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreo 13:17. Todo lo miramos a través de la Biblia y se da cuenta usted que es una realidad. Y no le estoy hablando al mundo. La quejanza está dentro de la iglesia. Cristianos que se quejan más que hasta del mundo. Esto está malo. Si llueve, malo. Si no llueve, también. Si tiene, se queja. Y si no tiene, también se queja. Si tiene trabajo, se queja. Y si no tiene, también se queja. Por eso llaman quejanza. Ni deja avanzar. Hebreo 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero no a cualquiera.
en realidad que esté siguiendo la verdad. Porque ellos velan por vuestras almas y no andan pendientes más del dinero que de tu alma. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Aprende, iglesia. Sujétese, obedezca para que se acabe la quejabanza. Primera respuesta por la cual se pone airado Dios, por la quejabanza. De todo se quejan. Nunca están complacidos con nada. No se sacian. Y miren que el segundo punto viene enlazado con el primero, la codicia. Josué 7:1. Muere Moisés y aparece Josué, el sucesor de Moisés, pero tiene un grupo, y entre eso está Acán, un hombre que lo tenía todo, y se va a dar cuenta que lo tenía, pero la codicia va más allá de lo que muchos piensan, y eso es lo que vemos. Ya la gente no predica, sino la mercadería, el dinero. Lo necesitamos, pero no sea nuestra principal causa de predicar. Dios lo envía, Dios toca, el dador alegre, el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Si ve que el que predica el evangelio torcido es un anatema, es un maldito. Y estos se trajeron, y este Acán cogió y afectó la congregación. Lo que tú haces afecta a la congregación. Dice en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Lo que hizo el uno, estaba pagando los demás. Lo que haces tú afecta a la congregación, afecta a tu hogar, afecta a tu entorno. Y vamos a ver las consecuencias. Vamos al versículo 20 al 26. Para que vean las consecuencias que trae. Está agarrando el anatema. Está cogiendo las cosas sacrificadas a los ídolos, o está se las sacrificando a ídolos. Dice: y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié. Violación al último mandamiento, la codicia. No codicies. Y tomé, mas de que codició, lo trajo. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. He aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, y su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Sería que no tenía? Hombre, era un hombre que tenía una buena familia, pero la codicia lo mató. ¿Ya? Y le dijo a Josué: porque no has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monte de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto se llama Valle de la Turbación o turbación. Los turbó, y el pecado turba, trae turbación, afectó a su familia, la codicia lo mató.
¿Y usted no cree que eso es lo que está sucediendo hoy? Que la codicia los está matando. No están predicando el evangelio, no todos, pero sí hay una predicación falsa, una predicación de hombres malditos. Para agradar al hombre predican por amor al dinero y no por amor a las almas. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Vamos a probar que la codicia es algo terrible. Entre más tiene, más quiere. No se sacia. Y lo dice la palabra. Entonces vamos a ver lo que dice, le dice Pablo a un pastor joven. Esto es para que se cuide, y usted también le está hablando hoy para que se cuide. Si es nuevo de estar predicando el evangelio y no ha caído en la tentación, cuídese. Si no cayó hasta el día de hoy, cuídese y predique con amor voluntario. Dice 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. La tentación es buena, malo es caer en la tentación. En la tentación te das cuenta si amas o no a Jesucristo. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Allá le trajo la muerte, la pérdida de todo, y es un montón de piedra lo que hay hoy. No vayas a permitir que el montón de piedra te caiga, que la ira de Dios te caiga y vayas a fallecer sin Cristo. Vamos a morir un día todos, pero bueno es que mueras con Cristo, obedeciendo el evangelio al cual te llamó. Y mire que eso está en la falsa doctrina. Vamos a la segunda carta de Pedro y vamos a tomar, y mire lo que dice el título que tiene para tomar el versículo que vamos a agarrar. La segunda carta de Pedro 2:14. Falsos profetas y falsos maestros. Vamos a agarrar el versículo. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas. Vio que se trata de las almas. Inconstantes, pero ¿a quiénes? ¿A cuáles almas? ¿Quiénes son los que tuercen la palabra? Los indotos e inconstantes. Las almas que son indotas e inconstantes también se dejan llevar de otro igual o peor. Teniendo el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. El que comete esto es anatema. ¿Y sabe qué dice? Maldito. Predique la verdad. No le esté causando la ira a nuestro Señor. Cálmese, quite la codicia. El que se pone a hacer dinero no se sacia. Puede tener lo que quiera. Y mire lo que dijo el hombre que tuvo más dinero en esta tierra, Salomón. No había otro. Y mire lo que dice en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, ¿para qué te das tanta mala vida? Predique, despójese. Si tiene con qué comer y con qué vestir, dése por satisfecho, dijo Pablo. Y eso es lo que ustedes, para poder vencer esto, tiene que haber despojo. Si no, no lo vas a lograr nunca. Entonces, mire qué correcto es, ¿no? Tercer punto, la idolatría. Que avanza, codicia, idolatría están asociados. Jeremías 7, 16 al 20. Yo sé que te va a gustar el tema. ¿Para qué? Para cambiar. Dios no quiere que tú te pierdas. Tú no tienes necesidad de andar predicando codicia. Dios sabe lo que tú necesitas. Él conoce tu necesidad. Hazlo, predíquele con ánimo voluntario. Jeremías 7, 16 al 20.
Tú pues no ores por este pueblo, ni levante por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que esto hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo, y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor aquí, que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Si ven las regiones que hay candela, se acaban los frutos, se queman los animales, cae sobre los hombres. ¿Sabe qué? Por la idolatría. Y estamos en un mundo lleno de idolatría. Usted no debe de orar, predíqueles. Porque ellos te pueden decir, yo no cambio mi ídolo. Pero si le predica y no está orando por él, consintiéndole la mentira, que él en que anda, con la predicación le va mejor. Porque la palabra es una espada que puede penetrar el corazón y puede cambiarlo. Pero la oración no lo va a cambiar solamente. Así que ore porque tú le estás orando y le patrocinas. Pero si le hablas la verdad y le predica el evangelio, él cambia. O si no, se aleja. O se pierde. Si no está bajo la voluntad de él, de Dios. Jeremías 25, 6 al 7. Mire cómo viene la ira de Dios. ¿A causa de qué? Todo tiene su causa. Entonces 25, 6 al 7. Dice, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Si no, no te hace mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Te va a llegar. ¿Crees en la palabra? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? En Primera de Corintios 10:7 y el versículo 14. Ore por mí. ¿Qué haces? ¿A quién le cree? No, vamos a orar más bien para que Dios te quite la idolatría, te quite la codicia y la que avanza. Te va mejor. Amonestación contra la idolatría. 1 Corintios 10:7 y el versículo 14. Ni sea idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. ¿Qué hicieron con el becerro de oro? ¿Y cuáles son los becerros que tienes ahora de oro? Que te hacen sentar a comer, a beber y a jugar. ¿Qué hace el mundo? Usted no ve que cada día se ha aumentado más esto, porque dijo Jesús que estarían como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hacía Sodoma y Gomorra? ¿Qué hacían antes del diluvio? El pueblo estaba pervertido en los placeres. Y eso es lo que vemos hoy en día. Y el versículo 14 te recomienda esto. Dice, por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Tantos dioses que hay ahora, de madera, la obstinación, la avaricia, es una idolatría. La obstinación. Saúl, por obstinado, lo desterró, salió del reino y se perdió por no obedecer. La avaricia no hereda reino, el avaro no hereda reino, va para el lago de fuego y es idolatría. Cuarto, ayudar al impío. Vamos al segundo libro de Crónicas 19 del 1 al 3. Segundo libro de Crónicas 19 del 1 al 3. El profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat
rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Segundo libro de Crónicas 19, del 1 al 3. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, y ama a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Arrepiéntete, que Dios está viendo en ti buenas cosas, que al menos has decidido buscarlo de corazón, y has quitado la idolatría. Pero ya déjate de estar ayudando al impío y al que aborrece a Jehová. ¿Y cuántas veces te han puesto a orar y tú no le predicas el evangelio? Mire, quite la avaricia, quite la idolatría, quite la quejabanza. Avaricia igual que codicia, quítela. No siga usted ayudando. Y vamos a ver a dónde se origina y qué es un impío. Porque usted se pregunta, ¿qué es impío? Aquellos que manejan la falsa doctrina. Y vamos a Judas, no Iscariote. Judas 4, nada más es un solo capítulo. Vamos a agarrar el versículo, falsas doctrinas y falsos maestros. Dice el 4 y el versículo 15. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes podemos orar, pero tiene que haber falsas doctrinas, doctrinas de demonios, que entran encubiertamente. Si aquí dice falsas doctrinas, y si son falsas doctrinas, ¿de quién son? Y si quiénes la manejan, falsos maestros, porque un verdadero no va a estar ahí. Dice que desde antes habían sido destinadas para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El versículo 16, también lean. Título: falsa doctrina y falso maestro. ¿Y quién los impíos? Mire que el mundo de entonces se acabó por los impíos. Vamos a ver qué nos dice la segunda carta del mismo Pedro. 5. Ahí mismo dice los falsos profetas y falsos maestros. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Capítulo 3, el día del Señor vendrá. Segunda de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Primero, se acabó en candela. No, en agua. Segundo, ¿en qué se va a acabar? En candela. ¿Quién lo está provocando a ir? A los impíos. ¿Y usted ayudando a los impíos? Aportando dinero a esos falsos. Y usted cree que está en el cielo. Y usted anda peor que él. Falta de constancia. Porque dice que los indotos, inconstantes, tuercen la palabra. Y tú eres un alma inconstante. Métase diario en la palabra y verá que le va a ir bien. Quinto, el que ayuda al soberbio. Vamos a ver dónde está el soberbio. Job 9:13. ¿A quién estás ayudando?
Les he dicho siempre, aprenda a dar. ¿A quién le está dando usted? No es que usted no dé, es a quién le da. ¿Le ha pedido esa orientación a Dios? ¿O estás ayudando al soberbio? ¿Está ayudando al impío? Job 9:13. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Qué causa la ira de Dios? Esto. Está ayudando al soberbio. Dios resiste al soberbio. No sé cómo dicen que todos son hijos de Dios y que todos van para el cielo. A menos que tú no leas la Biblia y estés comiendo de cuento. Entonces, primera de Pedro 5:5, vamos a ver qué nos dice la palabra. No soy yo, es la Biblia. Apacentar la grey de Dios. Por eso digo, mire, no es por plata, es con ánimo pronto. Dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no cree que ya lo había dicho el sabio Salomón en Proverbios 3:34. Entonces, leyendo, vas a ir conociendo cada día más a ese Dios maravilloso. Y nadie te va a engañar. Hay mucho engaño, porque hay mucho evangelio que no concuerda. Ciertamente él escarnecerá a los encarnecedores, un carnal. Y a los humildes dará gracia. Somos salvos por gracia. No gracias, porque eso es de gratitud. Es gracia. La gracia salvadora. Es la que te estamos hablando. Entonces, una persona soberbia no está bajo la gracia de Dios. Un impío no está bajo la gracia de Dios. Y tú ayudándole y patrocinándole. Y son las falsas doctrinas y los falsos maestros. Tú sigues ayudando. Ahí te queda la palabra. Analízala y pídele a Dios que te ayude. Vamos a ver qué dice el profeta menor Habacuc. Entonces, cada día tenemos que meternos más en la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Habacuc 2:5. Jehová responde a Habacuc. Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. El que es dado al vino es soberbio. Por eso usted le está predicando y dice, a mí nadie me cambia y yo no dejo el ron. Eso es soberbia. ¿Usted cree que es soberbio? Tóquele para que vea, tóquele y hable del alcohol para ver si le va a gustar. Que no permanecerá, no va a permanecer. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Tiene dos características: traicionero y hombre soberbio. Que no permanecerá. Ensanchó con el Seol, que es el Seol, con la muerte, el lugar donde van, su alma ya está destinado. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. El Seol o Alad es el lugar de tormento. Y ahí el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde van a pasar después del Seol o el Hades, que es el infierno. Dice, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Muy buena la palabra que va. Vamos a la 6. ¿Qué causa la ira de Dios o a Dios? ¿Qué le causa ira? La queja avanza, nada le sabe, todo es problema, todo es molestia, no es conforme.
codicia, la misma codicia lo lleva a eso. Se le vuelve una idolatría hasta lo que tiene, el tiempo, las personas, la riqueza. Y vamos a menospreciar su palabra. Segundo libro de Crónicas 36, 16. Ahí vamos aprendiendo día tras día. Dice la palabra: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Sígase burlando, menospreciando esta palabra, burlándose de lo que le estoy diciendo si yo no le escribí la Biblia. Yo te estoy orientando, que es diferente, a lo que Dios dice. Él me habla primero y yo te traigo a ti. Pero todos necesitamos entender, oír esta palabra, caminar en la palabra. Pero si no quieres, te las arreglará con el Señor. Qué bueno, miramos en el Antiguo Testamento 6 puntos. Vamos a mirar 5 en el Nuevo Testamento. De cómo provocamos la ira a Dios, o cómo lo provocamos a ira. 7. No creer a su Hijo Jesucristo. Vamos a Juan 3, 18, el versículo 36. Para que vean que ya hay gente condenada, o al menos que tenga un arrepentimiento de todo corazón. Pero si sigues obstinado, aferrado, que tú no necesitas a Jesucristo, que tú necesitas a un muñeco, una virgen, un santo, a un apóstol, a un pastor, y no a Jesucristo, te las arreglará con él. De tal manera amó Dios al mundo. Y vamos al versículo Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es en vida, iglesia. Gente que está muerta para Dios, vivos para el mundo y muertos para Dios. Porque han rechazado a Jesús, han considerado a Jesús como un profeta y no como el Hijo unigénito de Dios. Han considerado a Jesús que no es Dios, dicen, siendo el verbo hecho carne. No lo consideran así. No creen en él, sino en otras cosas, en María, en Pedro, en Juan, en el pastor. Ponen otro fundamento. Ya estás condenado. Pero arrepiéntete. 8. Detener la verdad. Lo que acabo de decir. Inventando doctrinas falsas que lo que hacen es pervertir la palabra de Dios. No es que ella está pervertida, la pervierten. Hombres malditos y predican el evangelio al cliente, al gusto del cliente, por dinero y no por salvar almas. Romanos 1, 18 al 20. Detener la verdad provoca la ira de Dios. Dice, la culpabilidad del hombre no es de Dios ni es del diablo, es tuya. Tú te dejas seducir del diablo, de la carne, del mundo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escucharte esta palabra, ya no tienes excusa.
que a ti nadie te habló, que tú no conoces, que yo no provoco a Dios a ira, yo soy tan bueno, no me meto con nadie, y haciendo estas cosas, quejándote todos los días, echándole la culpa a Dios, hasta si tienes un problema y preguntándole que Dios te diga lo que tienes, que tú quieres que te diga, porque se murió fulano, porque fulano cayó en esto, que yo no creo que eso sea así. Deje las cosas en manos de Dios, no se meta en problemas. ¿Sabe de dónde viene eso? De la dureza del corazón. Por eso es que están así, dureza del corazón. Aquí mismo en Romanos, el justo juicio de Dios, y vamos al capítulo 2, versículo 5 al 11, para que te quede como más claro. Dice: pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, no para otro, para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras personalmente. No crea que lo que tú hiciste te lo va a pagar otro, personalmente a cada uno. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Cuántos contenciosos hay? ¿Qué dijo Judas? Querelloso, contencioso. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ya no le prediqué. Tanto para griego, judío, la iglesia, el castigo es severo o la bendición. Ahí no hay nenes queridos ni nenas. Ahí el que la hace la paga. Vamos al 10, el engaño, que eso es lo que abunda. Y fue lo que dijo primero Jesús. Jesús primero no habló de terremoto, no habló de peste, de hambre. Habló y dijo: tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán haciéndose pasar por mí muchos, y a muchos engañarán, inclusive a muchos de los escogidos. Entonces, el engaño. Vamos a Efesios 5, 6 al 7. Andad como hijos de luz. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es un desobediente a la palabra el que anda engañando y predicando evangelios mentirosos, haciendo mercadería. Es un rebelde, un hijo de ira. No seáis pues partícipe con ellos. Salgan de medio de ellos, iglesia. ¿Qué hace metido usted ahí? ¿Acaso no te está hablando hoy la palabra? Óigala y analícela. Vuélvalo a escuchar. 11 y último, la desobediencia. Vamos a Colosenses 3, 5 al 7. Para que se dé cuenta usted que la avaricia es idolatría, que va de acuerdo con el segundo punto. Colosenses 3, 5 al 7. La vida antigua y la nueva vida. Hace morir pues lo terrenal. ¿Qué haces tú metido en este mundo? Practicando el mundo, participando. Eres de este mundo, pero no practiques lo de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús, y nosotros pertenecemos al reino de Cristo, que no es de este mundo. Hace morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, cásate o quita la fornicación espiritual. Está atrás de las imágenes, está atrás de las obstinaciones tuyas. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si ve, pecado de desobediencia
¿qué pasó allá en el paraíso? ¿Cuál fue el primer pecado? La desobediencia. Y sigue siendo el mismo. ¿Ya? En los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Al 8. Déjelas. No ande usted airado, no sea iracundo ni iracunda. Dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Hay una ira que es del diablo, que abajó con gran ira, Apocalipsis 12:12. Y hay la ira del hombre, y hay la ira de Dios. La de Dios es lenta, y la de nosotros debe ser controlada. Airado, pero no pequé. No guarde ese enojo, no le dé lugar al diablo. Allá en la iglesia en Éfeso, a los efesios les dice eso. 4, del 25 al 27. Cambiemos, iglesia. Es tiempo de reflexionar. Entonces vamos a ver lo que dice el primer libro de Samuel, 28, 16 al 19. La desobediencia. Nunca desobedezca a Dios. Cuando Dios lo mande a hacer una obra, hágala. Usted no se ponga a pensar, Él es el que manda. No se ponga a decir que de pronto a mí me parece, porque esta es una hipótesis, un razonamiento mío. Haga lo que Él dice. Yo no me pongo a cuestionar ni inventar, yo leo lo que está aquí. Dios le da el conocimiento, es el Dios maravilloso. Busca, di, habla esto, pero se lo enseña a uno. Entonces vamos a ver lo que dice primer libro de Samuel 28, 16 al 19. Lo de Saúl. Dice: entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová ha apartado de ti y es tu enemigo? Después que andaba con él, mire la desobediencia que hace. Y está provocando a ir a Dios. Se te vuelve tu enemigo. Ah, que Dios ama a todo mundo. Eso dices tú, o eso te han dicho. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, no mañana, hoy. Y si hoy estás escuchando esta palabra y estás haciendo cosas y estás provocando a Dios a ira, quítelo hoy. No espere mañana porque puede ser tarde. Quítelo hoy. Lo bajó del reino y se perdió. Le dijo: vaya y me mata a Amalec hasta los de pecho. ¿Y qué había hecho Amalec? Los amalecitas no dejaron pasar por el territorio cuando venía el éxodo o lo venía sacando Dios de Egipto para la tierra prometida. No permitieron. Y la ira de Dios se encendió y mandó: destrúyame todo eso. No provoques a ir a Dios y que te vaya a destruir. Ámalo, obedécele. No es el ritual, no es lo que tú tengas que hacer, la obediencia es lo que le agrada a Dios. Todo esto se hace en la carne. Efesios 2 del 1 al 3. Esto solamente lo hace el carnal. Pero cuando usted llega a la parte espiritual, usted siente el temor a Dios y le obedece y hace su voluntad. Efesios, salvo por gracia. Tú y yo ya estamos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, está hablándole a la iglesia, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y que no estuvo hablando del desobediente? ¿Quién es un desobediente? Un soberbio, un impío,
hijos de maldición. Eso era tú y yo antes de conocer a Jesucristo. Entre los cuales también todos, desde el pastor para abajo. La iglesia está llena de el que no hizo una cosa hizo otra. Pero nadie crea que era un santo. Somos santos ahora. Y sin embargo, ocasionalmente a veces pecamos. Pero nos libra y nos castiga y no lo volvemos a hacer. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que usted y yo somos hoy santos y el mundo está bajo la ira de Dios. Y les voy a probar cosas maravillosas que tiene Dios hoy para nosotros aquí. Su ira trae destrucción y segundo trae sufrimiento. Pero vamos a ver en Éxodo 15, 7. Primero, ¿qué trae la ira de Dios? Destrucción. Todo está aquí. Este es el manual del hombre. Pero si tú no lees el manual, un carro tiene un manual. Una casa tiene una escritura. La ciudad tiene un plano. Y por ahí se guía el que va a trabajar. Y el hombre es la obra perfecta de Dios. ¿Cuál es el manual? Velo aquí donde está. La pregunta, ¿tú lo lees? ¿Te sometes a él? ¿Estás creyéndolo? Entonces en Éxodo 15, 17 trae destrucción. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, y enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. ¿Cómo van a quemarse? Como hojarasca. ¿Y qué es una hojarasca? Lo que queda después de que el palo ya se seca y cae, y lo que lleva es candela. Como hojarasca, y lo prende la candela. Eso trae destrucción. Cuando usted provoca la ira de Dios y no se reconcilia. Sufrimiento. Vamos a entrar a Apocalipsis 6, 12 al 17. Este es un paseo bíblico que nos da Dios cada vez que predicamos. Y vamos buscando y ella misma nos va respondiendo. Pregúntele a la Biblia y ella nos responderá. Dice Apocalipsis 6, 12 al 17. Dice los sellos. Vamos a traer estos versículos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. ¿Cuántas lunas de sangre llevamos? ¿Y cómo está calentando el sol hasta que se funda? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y no andan y que buscando han de refugiarse. Como la higuera deja caer sus higos cuando se sacude por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda la ida se removió de su lugar. No hay escapatoria. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Va a venir destrucción, va a venir sufrimiento para este mundo. Pero ¿para quién será? Vamos a ver a los seguidores de la bestia.
Apocalipsis 14:9. En el tiempo del anticristo habrá una marca. Dice el mensaje de los tres ángeles, 14:9 al 17. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira del Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿A dónde se encuentra ese azufre? En el lago que arde con azufre, el lago de fuego y azufre. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. No el que se murió ya pagó, que eso crees tú. Cuando usted muere, comienza la bendición o la maldición. Si murió con Cristo, ahora se lo va a mostrar aquí la palabra. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imite la fe. Esto no se hereda. Si se heredara, los hijos de los pastores se salvarían, o de los líderes. Esto es personal y es por fe bajo la gracia de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe en Jesucristo. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Si no hubiera nada, ¿qué obra iba a seguir? Tanto para el malo como para el bueno. Y nos acaba de decir que el tormento será por los días de los siglos, delante de los santos. Reciben atormentado con fuego y azufre delante de los santos, día y noche, por los siglos de los siglos. Entonces, qué bueno, ¿para quién será? Y mire lo que dice Apocalipsis 16:1. Las copas de ira. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Si tú los lees todos, te vas a impresionar qué va a ocasionar cada copa de la ira de Dios sobre la tierra. Arrepiéntete, sálvate, no esperes ese tiempo. ¿Cómo evitamos la ira de Dios? Qué buena pregunta, ¿no? Y vas a tener 2 respuestas. Primera, busca ser justificado con un buen arrepentimiento. Y mire que está para la iglesia, no le estamos hablando al mundo. Es una iglesia que puede arrepentirse porque estaba resultado de la justificación. Romanos 5:9 al 11. ¿Cómo la evitamos? Siendo justificados. Dice la palabra, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué haces tú en contiendas, en peleas, hogares cristianos destruyéndose? Si te mandas al ministerio de la reconciliación, nunca dé un consejo para destruir, sino para reconstruir. Porque ya usted y yo fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos limpiados con la sangre de Cristo.
Entonces, ¿qué haces peleando? ¿Qué haces separándote? Únase. Cristo viene. Segundo, ¿a quién estás esperando? Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Qué estás esperando como iglesia? Que se reactive ¿qué? La economía o que venga Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya tú eres justificado. Y no dice, los libró, los va a librar, que nos libra. Ya estamos libres. Mientras mantengas la fe y no te vayas atrás. Aquí mismo, en 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sea que velemos o muramos. O sea, la muerte de Cristo es ganancia. O durmamos, porque la muerte del cristiano es un sueño. Dormimos y vamos a resucitar, a despertar a la voz trompeta. Cuando Él la suene, nos levantaremos los que murimos en Cristo primeramente, y después siguen los que murieron sin Cristo para condenación. Entonces, bien claro que nos habló la palabra. Entonces, vamos a concluir. Iglesia, déjele todo a Dios. No se ponga usted a tomar venganza de nadie, contra nadie. Vamos a Romanos 12:19. Y mire, deberes cristianos. Es un deber cristiano. Y vamos a leerle qué dice. Yo se los voy a leer, estos deberes. Vamos a leerlo del 12, dice deberes cristianos, 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a ¿qué? A la ira. ¿Qué causa la ira de Dios? Que usted esté tomando venganza, que usted ande en guerras. Dice, lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Deberes cristianos. Déjele todo, dejémosle todo a la ira de Dios. Él pagará a cada cual lo bueno o lo malo que hizo. Sométase. Iglesia, gracias por la atención prestada. Los invito a enviarle este mensaje a alguien que usted tenga, conocido, amigo, hermano, para que evite la ira de Dios de lo que viene sobre esta tierra. Y oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Y te pedimos perdón si de pronto estábamos provocándote a ira. Pero hoy nos reconciliamos contigo porque tú nos diste el ministerio de la reconciliación. Y para que estemos en paz contigo y con todos los demás, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. No te provocaré más a ira, porque entendí muy bien que esto causa la ira, te causa ira lo que estábamos haciendo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir siempre buscando
y estar permanente en esa justificación que nos diste y esperar a Jesucristo, que es el único que nos libra de la ira venidera. Señor, gracias. Oramos por la iglesia en la fe a nivel del mundo. Te ponemos la familia en sangre para que muchos vengan al cristianismo y puedan evitar la ira de Dios sobre esta tierra. Señor, te damos gracias por las autoridades, las bendecimos y las ponemos en tu presencia. Las viudas, los huérfanos, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Oramos por los médicos también, Señor. Te ponemos los enemigos, los que nos ultrajan y nos persiguen, oramos y los bendecimos. Por los que están presos, Señor, aquellos que están presos de vicios, también sean libertados y muchos salgan para la salvación de su alma. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.